Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Margarita Rojas, es la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Cuéntanos un poco, salieron varias noticias de la remodelación y parecería como algo como de locos, ¿no? Que dijeran, se está pintando, se está poniendo una banquita, se está poniendo una plantita. Todo esto para ayudar a que haya un mejor ambiente en este trámite que puede ser engorroso. Sí, mira, de hecho, bueno, pues las juntas traían ya pues bastantes años en el que no se les invertía un solo peso en la que tiene que ver con la infraestructura. Finalmente lo que se está buscando también es mejorar el ambiente laboral en un área que se encarga precisamente de ver las cuestiones donde llegan las demandas laborales, pues es importante que también se genere un ambiente mejor, tanto para las personas que trabajan como para las personas que van a hacer uso de los servicios. Entonces se implementó toda una ampliación, porque anteriormente el edificio que actualmente estamos ocupando era de la Junta Federal, fue donado al Gobierno del Distrito Federal, y esto nos permitió que en cuanto a espacio pudiéramos ampliar las 18 juntas que tenemos en un mayor espacio, y que bueno, esto permita dar un mejor funcionamiento y además con un espacio más amable y amigable. 3,000 personas diarias aproximadamente. Aproximadamente 3,000 personas son las que nos visitan diariamente. Bueno, pues esto conlleva a que se necesita mayor espacio para poder brindar un servicio mejor. Y bueno, pues esto también nos llevó a rediseñar todos los espacios, ¿no? Actualmente, bueno, pues muchos de los litigantes, que casi son los que diariamente tenemos presentes en la Junta, bueno, pues hemos recibido pues buenas aceptación por este cambio que se está generando, porque esto también ayudó que hasta el personal, pues eso también cambia, esté de mejor humor y atienda mejor a las personas. 3,000 personas, y platicábamos antes de entrar al aire, ¿cuánto es el tiempo promedio de una persona que llega hasta que recibe una resolución? Sí, mira, actualmente desde que una persona ingresa su demanda, tarda en promedio de 2 a 4 años en que se llegue a la resolución final, que en el caso de los asuntos laborales se le determina laudo en lugar de sentencia, como toda la gente lo conoce. Entonces ese es el tiempo que se tarda en resolver su asunto. Entonces hemos estado también buscando mecanismos precisamente para tratar de agilizar y abatir un rezago, porque también es importante señalar que durante 10 años que tenemos un estudio, el incremento en el número de demandas se ha incrementado en 65%. Esto significa que tenemos mayor número de demandas que ingresan año con año, y bueno, el personal sigue siendo exactamente el mismo número de personas que siguen trabajando dentro de la Junta. Entonces, humanamente es imposible a veces atender en los tiempos marcados por la propia ley los asuntos que llegan a la Junta. ¿Ese 65% de incremento se debe a? Mira, prácticamente pues se ha incrementado el número de despidos por dos cuestiones. Una, anteriormente el Distrito Federal también no solamente era una parte como ahora de servicios, sino también teníamos una buena parte de industria, y esta industria ha estado saliendo de la ciudad y se ha estado yendo a los estados. Digo, también por problemáticas que a veces se generan con los propios vecinos, aunque muchas de las veces las empresas llegaron antes, sobre todo de industria, pues los vecinos llegan a hacer quejas y eso, y los obliga generalmente a salirse de las zonas en las que anteriormente estaban laborando. Entonces eso generó que hubiera despidos, porque muchas veces no se hacen las liquidaciones correspondientes. Finalmente los trabajadores tienen derecho a acceder a una liquidación, y al no tenerla, bueno, pues pueden demandar. Entonces eso incrementa el número de demandas, y bueno, también los servicios como se van dando, que ahora actualmente también ha incrementado mucho con el tema del outsourcing, en el cual no les prestan todas las prestaciones que establece la propia ley, pues eso también genera que al final pues esos trabajadores que no obtuvieron sus prestaciones demanden. Entonces todo esto va incrementando el número de demandas.
La tecnología también está influyendo en este tema, También, digo, al final, muchas de las empresas utilizan los instrumentos electrónicos que va desplazando la mano del hombre. Pues entonces, si una empresa anteriormente necesitaba 100 empleados con una máquina, muchas veces requieren ya solamente de 20 trabajadores, entonces desplaza prácticamente a un 80% de los trabajadores que tenían. Explícanos a todos los trabajadores, ¿cuáles son esos derechos y obligaciones que tenemos al estar contratados y que podemos pelear por ley? Sí, mira, yo creo que es importante que todos los trabajadores primeramente sepan bajo qué condiciones se están contratando. Entonces, la primera obligación que tiene el patrón es que le dé copia del contrato, que la mayoría de las veces ni siquiera se les da o ni siquiera saben bajo qué condiciones se están contratando las personas. Entonces, esa es la primera circunstancia que debe de exigir, porque está por ley que tienen derecho de tener una copia del contrato por el cual se están contratando, ¿no? Entonces, esa sería como la primera condición. Y bueno, las demás condiciones es que tienen que tener una jornada de trabajo, que bueno, en este caso no pueden exceder más de 8 horas al día. La otra cuestión tienen que tener un día de descanso, que bueno, la ley señala que preferentemente debe ser los domingos, pero bueno, finalmente ahí puede entrar en negociación, no necesariamente tienen que ser los domingos, pero sí tienen que tener un día de descanso a la semana, tienen que gozar de un periodo vacacional una vez que hayan cumplimentado por lo menos 6 meses de antigüedad. Y sobre todo, una de las cuestiones principales es la prestación del seguro social, ¿no? Que yo creo que lo que busca la mayoría de los trabajadores, el tener la prestación del seguro social, que son los servicios sociales, ¿no? Los freelance, por ejemplo, no tienen ese... Mira, por ley los deben de tener, ¿no? Aquí, bueno, muchas de las veces se busca darle la vuelta a la ley, y en el caso de las prestaciones, sobre todo de los prestadores de servicios, ¿no?, profesionales, que a veces se les llama, por ahí buscan darle la vuelta, pero conforme a la ley, todo trabajador tendría derecho a este tipo de prestaciones. Y la antigüedad tampoco se genera en este tipo de contratos, ¿no? Mira, muchas veces lo que hacen en estas compañías o en estas subcontratadoras, lo que hacen es establecerles contratos por periodos para que precisamente no generen una antigüedad, y que bueno, en algún momento dado, cuando les rescinden los contratos, pues no hayan obtenido esa antigüedad para poder acceder a las prestaciones económicas a las que tienen derecho una vez que son despedidos. Entonces, ahí finalmente lo que entra la Junta siempre, en este caso los presidentes de las juntas especiales, entran a revisar los casos en particular para comprobar si efectivamente se buscó como darle la vuelta a la ley, y que finalmente los prestadores a veces sí logran comprobar que, bueno, a pesar de que tuvieron contratos, por ejemplo, 6 meses por cada año, pero que finalmente se terminaba, por decir, el 31 de julio y iniciaban nuevamente en agosto, eran otros 6 meses, finalmente tenían una continuidad en ese trabajo, a pesar de tener contratos por esos periodos. Y así se puede demostrar. Y así se puede demostrar. Entonces, ahí se logra demostrar muchas veces que, bueno, pues ellos dicen tener 6 años, por decir, de antigüedad, y en este caso el patrón decía, bueno, pues no, porque él llevaba contratos 6 meses, y se logra demostrar esa antigüedad, ¿no? ¿Cuáles son las razones, las justificantes para un despido justificado, pues? Mira, finalmente la ley es muy clara, o sea, la ley para que una persona sea despedida justificadamente tiene que tener un incumplimiento grave a su contrato, y eso debe de estar establecido en el contrato, ¿no? Puede ser una cuestión de robo de documentación, pongo ese ejemplo, pero son cuestiones realmente graves. La persona no puede ser despedida, bueno, por ejemplo, se establece si falta por más de 3 días consecutivos sin que medie una justificación, también puede ser una razón por la cual pueda ser despedido, pero simplemente, como muchas veces se da, porque la persona no me cae bien, porque a lo mejor no se lleva bien con la gente de recursos humanos, generalmente los despidos se dan bajo ese esquema, y bueno, eso conlleva a que sea un despido injustificado. ¿La falta de confianza es un argumento suficiente? Mira, el tema de la falta de confianza sí, tiene que ver con el personal de confianza, que ese personal lleva a otro tipo de circunstancias. Ese personal no se contrata bajo los esquemas de la ley federal, precisamente de los trabajadores, es personal precisamente de confianza, porque tú le instruyes dentro de su contratación tiene que tener dirección de mando y de decisión. Entonces es distinto al personal que está bajo un rango inferior, que está supeditado al mando de otra persona. Entonces el personal de confianza es otro esquema, y efectivamente, si se argumenta que fue por pérdida de confianza, se puede dar esos supuestos, ¿no? Oye, ¿cuáles son los casos más recurrentes que llegan a la Junta?
Mira, el mayor porcentaje de las demandas tienen que ver precisamente con el tema de un despido injustificado. Casi el 90% de nuestras demandas que tenemos ingresadas tienen que ver con eso. Algunos otros porcentajes tienen que ver con el tema de que ese es mucho menor, ¿no? Con el que no hubo reparto de utilidades, que además, bueno, pues ya ahora con el tema de que las empresas pueden señalar que no tuvieron utilidades, bueno, pues no hay reparto de utilidades, cada vez esto lo vemos en menor proporción, entonces por eso tenemos menos demandas bajo ese esquema. Y bueno, otro de los temas que sigue todavía pendiente, a pesar de que ha habido una serie de reformas que tiene que ver con la cuestión de género y en este caso eliminar la brecha de desigualdad con las mujeres, también tenemos demandas por mujeres en las cuales señalan que fueron despedidas ya sea por cuestión de género o bien por caso de embarazo. Pero eso es ilegal y sin embargo se sigue cometiendo. Se sigue cometiendo. ¿Qué le dices a la gente? Imaginando, ¿no?, que nos están viendo mujeres, ¿en qué deben de poner atención? ¿Cuáles son esas claves? Mira, prácticamente si ellas, de hecho la ley ahora establece que no puede ser un requisito que las empresas te pidan que tengas un certificado de que no estás embarazada para poderse contratar. Entonces, si tú llegas a una empresa y te piden como requisito esencial que tengas que presentar un certificado de que no estás embarazada, finalmente se está violando la ley y ahí se puede demandar a la empresa aún y cuando todavía no está siendo contratada porque está haciendo una cuestión de discriminación. Y bien, y ya siendo contratada, que después, ya sea que cuando tú des aviso de que estás embarazada o bien posterior al parto, muchas veces sucede eso, que las dan de baja, las dos situaciones dan una causal precisamente para argumentar que hubo un despido injustificado y también la ley las protege en ese caso. ¿Cuáles son estos rangos de tiempo para el permiso por embarazo? Mira, el permiso por embarazo establece un mes antes que tienen para poder gozar de un descanso de un mes previo a que esté programado el parto y 2 meses posteriormente, que en general lo que a veces hacen también las mujeres es, bueno, negocian muchas veces con el patrón porque prefieren a veces ya pasar como el mayor tiempo, más bien una vez que tienen a su bebé, entonces a veces logran aguantar casi hasta la fecha del parto trabajando y posteriormente toman prácticamente, estamos hablando de 3 meses. ¿No? Son 3 meses. Vaya, vamos dividiendo el tema, ¿no?, de los causales de despido. ¿Qué hay, por ejemplo, del bullying? Mira, ese también ahorita es otro tema que está muy de moda. De hecho, la Suprema Corte acaba de sacar un criterio en el cual establece 4 requisitos esenciales para poder acreditar el tema, más que en el caso del trabajo, ahora le llaman el mobbing, más que el bullying, porque el mobbing lo han utilizado más en el sistema escolar y tiene que ver con el acoso que se pueda dar precisamente, ya sea del patrón o de en este caso, un superior, de un rango superior de los trabajadores, en el cual, sobre todo, les empiezan a exigir o empieza a haber un acoso para provocar 2 situaciones. Una es que pueda renunciar la persona, ¿no?, o simplemente estar acosando constantemente a la persona. Y puede ser por una sola o puede ser por un grupo de compañeros de trabajo, ¿no? Pero entonces, es difícil de probar, ¿no? Mira, de hecho la Corte acaba de resolver este asunto precisamente por una situación que se presentó creo que era una secretaria que trabajaba en una junta del Estado de México. Analizaron el asunto y bueno, aquí lo que se tiene que mostrar es que este bullying sea constante, ¿no?, que esa es una de las circunstancias que se tiene, a diferencia, por ejemplo, del acoso sexual, que es por una sola ocasión donde te puedan hacer una manifestación incitándote el tema a un acoso sexual. En el caso del mobbing, ahí sí tiene que haber una situación reiterada de acciones en donde te estén acostando constantemente para que tú puedas a veces hasta dejar el trabajo, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa. Dile a la gente en qué redes sociales, en qué página puede buscar información. Sí, mira, nosotros tenemos una página que es www.juntalocal.gov.df.mx. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. No le cambien. La ley no obstaculiza que podamos celebrar el número de audiencias con relación a la conciliación paralelas al juicio que ya llevan para poder tratar de avenir a las partes, hacerles una propuesta y que ellos puedan conciliar y llegar a un arreglo. Que hay muchas veces dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, pero aquí lo que se busca más que se utilice ese dicho es que las partes queden contentas con una propuesta que se les haga y que finalmente eso evite que continúe un litigio y bajar el número precisamente de juicios que tenemos en la Junta.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Margarita Rojas, es presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en el Distrito Federal. Hablábamos del acoso sexual. ¿Cómo probarlo? ¿Qué tan frecuentes son este tipo de denuncias, ¿no? De demandas? Mira, no es tan frecuente porque todavía existe ese miedo, ¿no? Sobre todo por las mujeres, el que les crean que se está dando este tipo de circunstancias dentro de su actividad laboral, pero sí es importante que se hagan las denuncias correspondientes. En el caso de esta parte de la protección hacia las mujeres, se ha buscado el que tengan garantías precisamente de que si denuncian se le va a dar el seguimiento correspondiente. Por ejemplo, en el caso laboral, el acoso no solamente se debe dar por un superior o un inferior, se puede dar entre los mismos compañeros, ¿no? Entonces, ahí, una vez hecha la demanda por parte de la trabajadora, si ella dejó el trabajo, el patrón, si le ofrece una reinstalación, lo que debe de garantizar es que precisamente han cesado ese tipo de circunstancias y ha iniciado un procedimiento también en contra del trabajador que haya realizado el acoso sexual. Además de garantizar ese tipo de circunstancias, debe de darle aviso a la Secretaría del Trabajo para que ellos realicen una inspección y que se verifique que efectivamente esas circunstancias han cesado y que le garantiza la seguridad a la mujer poder volver a regresar a ese empleo. Entonces, aquí sobre todo es importante, pues que se da este tipo de circunstancias, lo denuncien. ¿Qué porcentaje tienen de resolución de este tipo de casos a favor del trabajador? Mira, en la mayoría de los casos se resuelve a favor, sí está comprobado, porque también hay que reconocer que se volvió una práctica, afortunadamente es la menor, porque eso muchas de las veces desacredita precisamente la denuncia de las mujeres, porque en algunos casos algunas lo utilizaron precisamente para obtener un beneficio dentro del trabajo y sí quedó demostrado que este tipo de circunstancias no se habían dado en la actividad laboral, pero yo te pudiera decir que en el caso de las denuncias que se dan por mujeres de acoso sexual, yo creo que el 80% son ciertas. Ahora, hablemos de la reforma laboral. ¿Cómo está impactando a ustedes? Mira, dentro de la reforma laboral, uno de los principales temas en el caso procedimental habla de reducir tiempos, precisamente para dotar a los ciudadanos de una impartición pronta y expedita de justicia. Sin embargo, hace rato te comentaba que bueno, el incremento de las demandas ha sido de sobremanera y que el caso del personal sigue siendo el mismo. Entonces, a pesar de que hay esas reformas, humanamente es imposible poder atender el número de asuntos. Entonces, se está haciendo lo posible, finalmente no nos podemos excusar ante esta situación. Se está haciendo una reingeniería de procesos para poder tratar de atacar precisamente el rezago del trabajo que se tiene en la Junta, porque no es de ahorita, sino ya de muchos años atrás. Entonces, se está trabajando en toda esta parte para poder eficientar y dar cumplimiento a lo que establece la propia Ley Federal de Trabajo en las reformas. Son 30,000 casos anuales, ¿no? Los que reciben. En promedio ustedes. nosotros estamos recibiendo 30,000 asuntos y se resuelven, digo, no necesariamente son esos asuntos porque bueno, te hablaba de los promedios que se tardan más o menos en resolver, pero en promedio se resuelven 25,000 asuntos al año que tienen que ver ya sea por laudos, por desistimientos o bien también por celebración de convenios. ¿Y el rezago de cuántos casos son? Prácticamente de 5,000 asuntos que se nos van rezagando cada año. Y ahora con los convenios en línea, ¿cuál es la meta? Sí, mira, aquí nosotros le estamos apostando a dos temas principalmente para tratar de abatir el rezago que se tiene en la Junta. Uno es el tema de hacer uso de los medios electrónicos y el otro también que es el tema de la conciliación. Con relación al tema de los medios electrónicos, lo que se hizo fue instrumentar una herramienta en la cual en este caso tanto empresas como trabajadores que estén de acuerdo en finiquitar su relación laboral y que quieran evitarse precisamente una demanda posterior, acceden a la Junta y existe un formato que en ese establecen, van a finiquitar su relación laboral, tienen que establecer ciertas prestaciones que le corresponde al trabajador. Lo que hacen es enviar, una vez llenado este formato, lo envían por correo a la Junta. En la Junta se revisa que efectivamente estén cumpliendo lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y una vez validado, se les regresa ya validado este convenio y lo que se les pide es que regresen el día que ellos señalaron, porque además aquí hay la facilidad de que ellos señalen el día y la hora en que quieren ir a celebrar el convenio y esto les va a evitar una espera dentro de la Junta. Entonces, prácticamente el tiempo que van a gastar en la Junta va a ser de 15 minutos, en lo que llegan, les ratifican su convenio y corroboran que la información sea la correcta y la documentación que acompañan es la correcta. Entonces, prácticamente gastan 15 minutos en llevar a cabo la celebración de su convenio y eso les evitará posteriormente una demanda. Y evitas también el coyotaje. Exacto.
Entonces, esa es una de las principales cuestiones. Y la otra tiene que ver con el tema de la conciliación. Actualmente lo que sí se hizo en ese tema, la Ley Federal del Trabajo establece el funcionario conciliador. Entonces, es una de las figuras que se le está dando mucho realce porque a través de ellos lo que se busca es que las partes lleguen a un arreglo. A pesar de que traigan demandas ya de tiempo anterior, la ley no obstaculiza que podamos celebrar el número de audiencias con relación a la conciliación paralelas al juicio que ya llevan para poder tratar de avenir a las partes, hacerles una propuesta y que ellos puedan conciliar y llegar a un arreglo. Que hay muchas veces dicen, más vale un mal arreglo que un buen juicio, pero aquí lo que se busca más que se utilice ese dicho es que las partes queden contentas con una propuesta que se les haga y que finalmente eso evite que continúe un litigio y bajar el número precisamente de juicios que tenemos en la Junta. Y también ya viene la revisión de los contratos, ¿no? Sí, de hecho, a principios de este mes, por el Pleno de nuestra Junta, fue aprobado un criterio en el cual se establece una revisión de los contratos colectivos. Lo que se estableció ahí es que todos los contratos colectivos anteriores al 2008 que no hayan sido actualizados, se les está dando un periodo de 90 días para que puedan ser actualizados tanto por los patrones como por los sindicatos. En caso de no hacerlo, lo que se va a hacer es mandar al archivo y esto nos va a permitir depurar precisamente esa área y que nos facilite ser más ágiles precisamente en los trámites que se hacen con relación a los contratos colectivos de trabajo. Pero hay gremios importantes ahí involucrados que podrían resultar en una problemática mayor. Mira, aquí finalmente todos aquellos sindicatos que están trabajando realmente con sus empresas y con sus trabajadores, finalmente no van a tener ningún problema porque tendrán todos los elementos para poder actualizar sus contratos colectivos de trabajo. Aquí la situación sobre todo se dará en aquellos casos donde muchas veces, bueno, pues está el contrato registrado y a veces ya la empresa ya hasta ni existe. Entonces, pues en esos casos finalmente no nos dan aviso a la Junta y son expedientes que están ocupando un espacio y que a veces no permite el que se pueda depurar precisamente los expedientes que se tienen. Entonces ahí serán los casos sobre todo en los cuales pues no podrán actualizar y prácticamente esos expedientes se irán al archivo. Oye, y ahí en el caso, por ejemplo, de Mexicana de Aviación con los dos sindicatos, bueno, son 3 sindicatos, ¿qué pasa? Mira, en el caso el caso de Mexicana, todo lo que tiene que ver con aviación, esa es competencia de la Junta Federal. Nosotros ahí no tenemos competencia porque solamente es en el Distrito Federal. Margarita, cuéntanos de ti. ¿Cómo es este camino para llegar a ser la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF? Pues mira, ya prácticamente casi tengo 18 años en el servicio público y bueno, empecé ahora sí como desde peona, como prácticamente se pudiera decir. Y bueno, pues yo creo que ¿en dónde? ¿Peona con quién? Mira, empecé hace muchos años en un despacho precisamente laboral, posteriormente entré a la Cámara de Diputados precisamente en la Comisión del Trabajo, ahí como simple, casi aprendiz, porque bueno, finalmente en ese momento todavía no entraba ni a estudiar la carrera y bueno, posteriormente ya una vez que ingresé a estudiar, estuve en la Confederación precisamente también de Trabajadores y luego bueno, ya ingresé precisamente al servicio público, a la edad de 22 años, 23 años que estaba concluyendo ya mi carrera y de ahí me vine desarrollando dentro del servicio público prácticamente. Entonces, bueno, pues fui accediendo a ciertos niveles ya de dirección y bueno, pues hasta el puesto que actualmente me encuentro ocupando el día de hoy. Y como mujer, ¿cómo se siente ese puesto? Mira, yo creo que es como parte de uno de los, pues a lo mejor propósitos que uno siempre va buscando, ¿no? De irse superando día con día, pero también yo creo que de ir aportando, ¿no? Uno de los principales retos que yo creo que me he planteado en cada uno de los espacios que he estado es dar lo mejor, tratar de aportar ese granito de arena que puede hacer el cambio. Yo siempre insisto que todos lo podemos lograr un cambio en el lugar en el que nos toque estar, pero al final tiene que haber una disposición de quererlo hacer, porque muchas veces llegas al puesto, te sientas y te quedas ahí sin realmente hacer nada. Yo creo que si uno está comprometido con el trabajo que hace día con día, se pueden lograr hacer cambios en beneficio de todo el mundo, de uno mismo, porque al final de cuentas uno también busca el ir proyectándose profesionalmente, aunque el que lo he venido haciendo, pero también ir dejando ese pues granito de arena, ¿no? En los espacios en los que se ha ocupado. ¿Y cómo ves, o sea, no solamente esta última reforma laboral, el mundo laboral en nuestro país, en qué es perfectible?
Mira, yo creo que, por ejemplo, en el caso se debe de retomar el tema de los sindicatos. Yo creo que el tema de los sindicatos es muy delicado porque se ha dejado la finalidad misma del sindicato. El sindicato es precisamente para proteger los derechos de los trabajadores y actualmente ya muchos sindicatos ya no realizan esa labor. Finalmente tienen el nombre, es cierto, pero ya no realizan esa labor. Se han olvidado de los trabajadores y yo creo que tanto a las empresas como a los sindicatos es beneficioso que sus trabajadores sepan cómo se encuentra la empresa, porque muchas veces pueden convenir, si ya están a lo mejor en una crisis económica, que a lo mejor los salarios se puedan mantener siempre y cuando se mantenga la misma plantilla laboral, y eso se puede lograr siempre y cuando estén trabajando de la mano. Entonces creo que sí es importante el volver a retomar el objeto para el cual fueron creados, la figura precisamente del sindicato. ¿Y el del trabajador? Y el del trabajador ser también más participativos. Así como se dice que a veces los ciudadanos tenemos que ser participativos, también hay esa apatía en el caso de los trabajadores. Muchas veces ni siquiera están enterados, por ejemplo, cuáles son las condiciones generales de su contrato colectivo, a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones. Entonces yo creo que también en ese esquema los trabajadores tienen que ser más participativos en esa situación para que sepan a qué tienen derecho y también que sean participativos dentro de la empresa que laboran. Como presidenta, ¿cuál será tu legado? Pues mira, yo espero poder, si no es al 100%, poder haber avanzado mucho en el tema de abatir el rezago y que los asuntos se estén terminando en menos tiempo, que yo creo que es la principal necesidad de todos los ciudadanos que van y demandan, el que pues, los asuntos puedan resolverse en un menor tiempo posible. Gula. Comida. Lujuria. Sexo. Pereza. Dormir. Soberbia. No hacer caso de los demás. Avaricia. Dinero. Envidia. Hacia los demás. Ira. Enojo. ¿Qué te falta por hacer en este escalafón que llevas? Esta trayectoria que ya... Pues yo creo que todavía falta mucho, a pesar de que, bueno, podemos decir que este es un muy buen puesto en el ámbito profesional, yo creo que hay muchísimos espacios en los que todavía pudiera aportar más. ¿Pero cuál te gustaría? Pues es que trabajar en el servicio público es apasionante y finalmente te va generando el querer aportar y cambiar muchos espacios. Entonces, pues, ¿qué seguiría después? Ahorita no sabría decírtelo, pero sí estoy convencida de que trabajar en el servicio público me gusta. Margarita, un placer tenerte aquí con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y gracias a tu auditorio. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.